una exhortación. El Señor me ha enviado a las naciones. ¿A quiénes ha enviado a las naciones aquí? Levanten las manos. Aleluya. Entonces, estuvimos en Colombia y en Perú el mes pasado. Sabe que siempre tenemos en mente esta idea, esta orden de Jesucristo de ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero hay una segunda parte, y es, hay que formar discípulos, para que esos discípulos vayan y también busquen ovejas y también las formen. Y el Señor, ¿saben? Este teléfono que está aquí, el internet lo creó Dios para promover el reino de Dios en los últimos días, ¿sí? Con este teléfono yo puedo hablar con hermanos en África para coordinar, ¿sí? Dios lo creó. El diablo lo ha querido tergiversar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted puede usar este teléfono para bendición o para maldición. El mundo ha creado un sistema adictivo. Si usted está en Facebook, sepa, Facebook fue diseñado para crear adicción. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque siempre está mirando a ver, me llamó alguien, tiene que poner el dedito arriba de Facebook o lo que sea, ¿no? Adicción. Tenga cuidado con lo que está usando. Pero ¿hacia dónde voy con esto? El Señor nos está llevando a lugares donde la palabra se sembró, donde hay corazones abiertos, donde quieren ser formados como discípulos y donde no ha llegado el mundo. Tenemos que llegar a esos lugares. Hay algunos de ustedes que llevan 5 años en esta iglesia. Hay quienes llevan 10, 15, 20 años aprendiendo. Y qué bendición cuando se van. Pero ¿a quién están discipulando? El Señor nos llamó a las naciones, comenzando con México. ¿Qué estás haciendo? Dios les bendiga. Damos un fuerte aplauso al Señor. En esta iglesia hemos aceptado ese reto, ese desafío, no solamente llevar a las almas a los pies de Cristo, sino también discipularlas. Mi amado pastor, amigo nuestro, hubo una afinidad desde un principio porque él es también coronel del ejército de los Estados Unidos, es retirado también y se retiró para servir en las fuerzas del Señor de tiempo completo, por eso es nuestro gran amigo. Y bienvenido a su casa, mi pastor. Pero también está con nosotros nuestros amados pastores que también ya son de casa, mi pastor Víctor Lanz y su esposa Magali. Sean bienvenidos, a ver si ya me conocen. Confundo mucho Nayeli con Magali. Y al principio les decía, por eso digo, no, mejor que ellos digan su nombre. Viene mi amado pastor, él es también productor de la radio. Escuche el programa Jesús Transformando Corazones todos los sábados a las 11 de la mañana por 8:30 AM, la radio cristiana Voz de Paz. Nuestro hermano es productor de la estación de radio. Sean bienvenidos, mis amados, que Dios los bendiga. Un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestros amados, pastor y amigo entrañable. Dios nos hizo casi del mismo vuelo, parecemos gemelos, pastor, casi. Empieza la carrilla luego. Yo no he dicho nada. Amigos entrañables, amigos de casa, cada vez que nos visitan, porque cada vez nos visitan menos, ojalá lleguen más seguido. Que Dios bendiga a mi amado pastor David y a su amada esposa Nayeli. ¿Lo dije bien? Le damos un fuerte aplauso al Señor por ellos, mis pastores. Nuestro amado pastor Arturo, esta es tu casa, mi hijo. Centro Cristiano Trigo, Vino y Aceite te da la bienvenida. Mi hermano pastor está pastoreando en Cuautitlán Izcalli. ¿Cómo se llama tu iglesia, mi pastor? Centro Cristiano Lomas. Gloria a Dios, sea bienvenido. Él acompaña a nuestro amado pastor y salmista Francesco Caballero. Ahora sí que él es como pues lo anda llevando y trayendo para todos lados. No sé cómo se dice eso. Dice su guardura. Sea bienvenido, mi pastor. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Yo quiero que disponga este tiempo
Les decía en la mañana, cuando lo escuché por primera vez cantar, le digo al pastor que canta como Los Ángeles, pero azules. No, es broma. Apenas lo conozco y siento que ya es mi amigo de toda la vida. Sí, me gasta broma, toda esa broma me gasta. Ya también le hacemos bullying, ya le cargamos carrilla. ¿Es que es el bullying? Burling. El burling. Amén. Eso. Burling. Bien. ¿Está listo? Prepare su espíritu, prepare su corazón. Yo me deleito escuchando, no solamente cantar, ahora ya te escuché predicar. Que Dios te siga usando, mi amado. Que Dios te siga llevando. Les platicaba en la mañana, lo conocí en Paraguay, en la cruzada del profeta T.B. Joshua. Él cantó en el estadio Defensores del Chaco, cuando tuvo la cruzada el profeta T.B. Joshua en Paraguay. Ahí lo vi por primera vez y Dios nos concedió tenerte aquí. Así que dile un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro amado Francesco, directamente de Estados Unidos, de Miami, pero es originario de Paraguay. Que Dios te bendiga, mi amado. Dios les bendiga. La primera canción lleva por título Aleluya, y cuando guste puede disparar la pista. Que cada milagro que describe esta canción se haga realidad en su vida. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy ya nadie lo repudia. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces cántelo. Aleluya. 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 Que vengan muchos ateos a la iglesia y que puedan creer en Dios. Un ateo que consiguió creer, y un hambriento hoy tiene que comer, y hoy donaron a esta iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya. 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 Que Dios prospere tu vida, en tu espíritu, en tu alma y en tu físico, y todo lo que hagas, toda obra de tus manos. Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. 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 Cantemos fuerte. Aleluya. 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 Aleluya.
aleluya, aleluya. Hay una canción que en Miami, a mí me pidieron cantar más canciones, así es que no voy a predicar hoy, voy a cantar más canciones. Ahí se llama En Santidad. Y es una canción compuesta por un amigo médico que vive en Miami. Y el año pasado pues me dijo, vente a Miami, vamos a componer unas canciones y vamos a grabarlas. Y bueno, lo hicimos y esto que van a escuchar ustedes es lo que ha surgido. Conforme a los conocimientos bíblicos, conforme a la doctrina bíblica, es esta canción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces acompáñenme con sus palmas. En santidad, toda mi vida quiero vivirla en santidad, amando a otros y sirviendo con humildad, de tu palabra alimentándome con tu verdad. En santidad quiero vivir como nos pides en santidad, en temor santo obedeciéndote en santidad, ser bondadoso sin rencores y sin juzgar en santidad. Todo lo puro, todo lo digno, todo lo honesto, en eso estoy pensando, que yo ya no viva, sino que Cristo viva en mí, que Cristo viva en mí. En santidad, toda mi vida quiero vivirla en santidad, amando a otros y sirviendo con humildad, por la oración fortalecido en santidad, gozoso siempre, agradecido, manso y humilde. En eso estoy pensando, que yo ya no viva, sino que Cristo viva en mí, que Cristo viva en mí. Aleluya. Bendito seas. En santidad, toda mi vida quiero vivirla en santidad, amando a otros y sirviendo con humildad, de tu palabra alimentándome de tu verdad. En santidad, toda mi vida quiero vivirla en santidad, amando a otros y sirviendo con humildad, por la oración fortalecido en santidad, en santidad, en santidad, amando a otros y sirviendo con humildad, por la oración fortalecido en santidad, en santidad, en santidad. Aleluya. Todos esos aplausos son para nuestro Señor, porque estoy convencido de que todos los dones, capacidades y talentos provienen de Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quiero que abra su Biblia conmigo en el capítulo 2 del libro de Mateo. Y el mensaje del día de hoy es los dos caminos.
En la vida hay solamente dos caminos. Y ya adelantándonos al tema del mensaje, el camino de la derecha es el camino que Dios ha establecido para nosotros, y el camino de la izquierda es el camino del mundo. En el camino del mundo nosotros vamos a encontrar 50% de probabilidades de cosas buenas, así como 50% de probabilidades de cosas malas. Es decir, la conciencia del bien y del mal están en el camino del mundo. El ser humano ha comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero es el árbol de la desobediencia. Eso produce cosas buenas y cosas malas en el mundo, pero el camino de la derecha contiene en sí mismo tres cosas básicas, que son protección de Dios, provisión de Dios y la ubicuidad, el don de la ubicuidad. ¿Qué es el don de la ubicuidad? Saber ubicarse en el momento correcto, en el lugar correcto, con la persona correcta. Entonces, la provisión de Dios nosotros lo tenemos en el camino de la palabra, el camino de la derecha. Y la protección de Dios también lo tenemos ahí. Tal es así que nosotros muchas veces como cristianos caminamos en el camino del mundo. Y a veces obtenemos cosas buenas y a veces cosas malas. Pero en el camino de la derecha obtenemos siempre protección, provisión y ubicuidad. Y vamos a hablar de eso inmediatamente. Libro de Mateo, capítulo 2. La visita de los magos. Y dice en el versículo 1, comenzando, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Muchas veces nos preguntamos, ¿quiénes son estos magos? ¿De dónde salieron? En la antigüedad se le decía magos, incluso alquimistas, a los buscadores de sabiduría. No nos dicen de dónde vienen, de dónde son, solamente nos dicen que son unos magos que vinieron del oriente. Podemos decir que son de cualquier parte del oriente de Israel, teniendo en cuenta que la historia se desarrolló en el territorio de Israel. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es importante recalcar lo siguiente, un poco de historia. Resulta que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, cuando fue a Jerusalén, llevó cautivo a todos o a la mayoría de los judíos de Jerusalén a Babilonia. La Biblia dice que esa esclavitud duraría 70 años. Es decir, que Juancito, cuando salió de Jerusalén y fue a Babilonia, tenía 5 años, y cuando terminó esa esclavitud tendría como 75 años. ¿Amén? Bueno, resulta que Nabucodonosor con todos sus soldados roban todos los utensilios y cosas sagradas del templo, y también los libros, los papiros, que se pierden o algunos son quemados. Pero había, según algunos libros extrabíblicos, que no voy a mencionar ahora porque si no se va a extender esto 5 horas. Y como nos gusta hablar, mejor nomás lo dejamos ahí. Algunos papiros cayeron en el mercado negro a gran precio. Y si usted es una persona que busca frutas, ¿a dónde va a ir a comprarlo? A la librería, ¿verdad? ¿A dónde? Ok. Y si yo busco libros, ¿a dónde voy a ir? ¿Al mercado? En la librería. Si yo soy un buscador de conocimientos, voy a buscar libros de conocimientos, de sabiduría. Y en el mercado negro, las personas que buscan sabiduría, si se venden esto a gran precio, yo, si soy pobre, no voy a poder adquirirlos, ¿verdad? Muchos de los sabios, magos, etcétera, estaban asignados a las cortes de los reyes y buscaban sabiduría. ¿Para qué buscaban sabiduría? Para poder aconsejar a los reyes en cuyos estaban entre los consejeros de los reyes, ¿verdad? Entonces, lo que se vendía ahí en el mercado negro eran personas con dinero y buscadores de sabiduría. Perfecto, eso vale como un dato. En el libro de, creo que era del Éxodo, estaba Balaam. Y una de las profecías de Balaam, que fue contratado por los amalecitas para maldecir a Israel,
Balaam terminó profetizando cosas buenas acerca de Israel y decía: veo allá en el horizonte que en Israel se levanta una estrella que aplastará la cabeza de Edom. Entonces, como dato más para entender esta situación, vemos nosotros de que el rey Herodes no era descendiente de los judíos. El rey Herodes fue impuesto por Roma para tener control sobre toda Judea. Era el rey de los judíos, pero él no era judío, él era descendiente de los edomitas. Entonces, cuando él escucha que vienen unos reyes del oriente, unos magos del oriente, para buscar al rey de los judíos, porque su estrella hemos visto, entonces a los oídos de Herodes resuena eso y manda llamar inmediatamente a los sacerdotes, porque la campana les suena. Porque él piensa: esta es la estrella que es levantada en Israel y aplastará a los descendientes de Edom. Inmediatamente él quiere mandar matarlo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se estilaba matar a tu contrario, si es que también era familia real, ¿no? Entonces, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y en el versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Los sacerdotes conocen la palabra, aunque cercenaban las verdades de la palabra. ¿Usted sabía, por ejemplo, que la iglesia judía no predicaba la palabra? Predicaban partes, pero ellos escuchaban que el rey de los judíos entraría a Jerusalén en un burro, que nacería en Belén, que sería llamado desde Egipto, sería llamado Nazareno de Galilea. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si usted era instruido en la palabra, sabía cuáles iban a ser las señales que se cumplirían sobre el Mesías cuando viniera. Entonces, cuando usted ve esas señales sobre una persona, entonces puede reconocer quién era el Mesías. Pero la iglesia judía imponía las 2 dracmas, las 2 monedas que se tenía que pagar para que usted pudiera, para que los judíos pudieran entrar al templo a escuchar la palabra, o a la sinagoga a escuchar la palabra. Y si no lo tenía, usted no entraba a la iglesia judía. Si la palabra de Dios es la fuente de la sanidad, y el pueblo no escuchaba la sanidad, no escuchaba la palabra para tener sanidad, entonces podemos explicarnos el porqué del pueblo judío tenía muchas enfermedades en aquella época. Amén. ¿Y por qué los hombres del vulgo como Pedro o como Juan, por ejemplo, podían reconocer inmediatamente a Jesús? Porque eran pescadores. Si se vivía de la pesca y de la, ¿cómo se llama? De la madera, de la carpintería, significaba que ellos tenían buenos ingresos económicos. Podían entrar al templo, pagar el impuesto al templo, escuchar las palabras. Entonces, cuando vino Jesús y le dice a Pedro: sígueme, entonces lo sigue inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay solamente 2 tipos de seres humanos: el buscador sincero y el que no quiere nada de Dios, o el que le busca a Dios con un interés común. El buscador sincero va a reconocer siempre lo que viene de Dios. Nosotros estamos leyendo el capítulo 2 del libro de Mateo, y vemos que los magos vinieron a escuchar, a buscar de Jesús, porque podían reconocer lo que viene de Dios inmediatamente, porque su espíritu estaba entrenado para reconocer lo que viene de Dios. Versículo 6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, en el versículo 7 dice: Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Hace cuánto tiempo les indagó, verdad?
Y enviándolos a Belén, dijo: vayan allá, averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Nosotros ya sabemos hoy día lo que tenía Herodes encima, todas las debilidades espirituales que tenía encima. Ya tenía fama para cuando eso Herodes de matar, hacer unas matanzas terribles. Herodes le había robado su esposa a su hermano. Esa esposa de su hermano tenía una hija y él también quería con la hija, ¿verdad? O sea, era un pervertido. ¿Tú podrías confiar en una persona como esa? No, ¿verdad? Herodes aquí representa el camino del mundo. Cuando nosotros buscamos de Dios y somos buscadores sinceros, siempre va a haber una estrella que nos guíe a la palabra. Pero estamos en el mundo de Herodes, caminamos por el camino de Herodes. Esto se vuelve interesante. En el versículo 8 dice: y enviándolos a Belén, vayan, averigüen con diligencia dónde había de nacer el niño, háganmelo saber. Y el 9, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra, que eran presentes solamente destinados a la realeza. El oro simboliza la realeza, el incienso simboliza la espiritualidad, y la mirra, que era un producto para embalsamar a los muertos, que también tenían buenos olores, simbolizaba la incorruptibilidad. Es decir, si usted y yo consumimos palabra de Dios en nuestro espíritu, que lo deberíamos hacer mínimo 3 veces al día, según Daniel, la palabra de Dios es el alimento para el espíritu. Va a producir en nosotros realeza. Usted es real sacerdocio, linaje escogido, ¿no? Va a producir espiritualidad. Podemos comunicarnos con nuestro Padre. Y va a producir incorruptibilidad en nosotros. Es decir, la palabra de Dios consumimos en nuestro espíritu y produce todo eso. Ahora, este mensaje se trata de los 2 caminos. Nosotros vemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos que Dios quiso hablar a la humanidad. ¿Por qué? Porque quería comunicarse con su creación, pero el pecado ha bajado el nivel de comprensión del ser humano tanto que Dios por diferentes parábolas trató de comunicarse con su creación, en este caso el hombre. Por ejemplo, tenemos Deuteronomio 28, dice: bendiciones de la obediencia, y ahí empieza a describir las bendiciones del camino de la derecha. Bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Las bendiciones te alcanzarán. Bendito tu campo, bendito tus bestias, tus bueyes, bendita tu familia, tu arteza de amasar, todo será bendito. Porque tú caminas en el camino de la derecha, el camino de la gracia, que produce gracia de Dios. El camino donde vas a recibir las bendiciones de Dios. Pero después inmediatamente dice, habla del camino de la izquierda. Y dice: maldito en tu entrar, maldito en tu salir. Maldito en el campo, maldito en la ciudad. Tus campos serán malditos, tú los vas a sembrar y no los comerás. Tú vas a criar tus bestias, pero tú no vas a participar de las bendiciones. Vas a trabajar, pero tú no vas a comer de las bendiciones. Está describiendo los caminos de la izquierda. Y a los hombres les dice: te casarás con una mujer y otro se acostará con ella. ¿Cuántos quieren recibir esas maldiciones? No pretendamos recibir las bendiciones de la palabra de Dios si es que no caminamos bajo la cobertura de la palabra de Dios.
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros tenemos escrito qué es lo que debemos hacer para obtener buenas consecuencias en nuestras vidas. Y si caminamos en el camino de la izquierda, también está enumerado una por una las maldiciones que reciben ese tipo de personas. Por eso Dios, Jehová de los ejércitos, se pone delante de Josué y le dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, porque ahí yo estoy para bendecirte. Dios no está en el camino de la izquierda. ¿Sabían ustedes que cuando tenía que el pueblo entrar al templo, todos tenían que estar a la derecha del sacerdote? Ninguno tenía que estar a la izquierda, porque representaba el camino de la perdición. Por eso cuando la madre de Juan y Jacobo fue a decirle a Jesús: pon a uno a tu derecha y al otro a tu izquierda, Jesús les dice: ustedes no saben lo que piden. Si le pongo a Juan a mi derecha y a Jacobo en mi izquierda, lo voy a enviar a Jacobo a la perdición. No saben lo que piden. Y no le dice a la madre, le dice a sus discípulos, porque los discípulos manipulan emocionalmente a la madre para que vaya la madre a interceder por ellos. Yo soy una persona que valora tanto la valentía de los hombres como sacerdote. Usted va a ver, amado hermano, que cuando Dios va junto a Adán, ¿quién pecó? La mujer pecó, ¿verdad? Pero Dios va y le pide cuentas a Adán primero, porque él es el responsable de su casa, el responsable de hacer vallado alrededor de su casa para que el maligno no tiente, y si tientan, no caiga esa familia. El varón es sacerdote de su familia. Pero ¿qué hacemos los varones? Y la esposa que me diste, Señor. ¿Cuántos hacen eso? No levante su mano. Quiero decirles una cosa: la soberbia de la mujer de querer ser Dios sin Dios es un pecado, pero el egoísmo del hombre de no reconocer su responsabilidad hace que se caiga una familia. El egoísmo de la mujer, la soberbia de la mujer, el egoísmo del hombre se unen y dan a luz un hijo egoísta. Por eso el egoísmo es hijo de la soberbia y el orgullo. Adán es hijo del estado espiritual de sus padres en ese momento. Abel es hijo del estado espiritual de Adán y Eva arrepentidos. ¿Cuántos me siguen? Aleluya. El Salmo 1 sigue describiendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y su hoja no cae. Y todo lo que hace le sale bien. Camino de la izquierda: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y no entra mucho a discutir Dios. En el Salmo 1, el salmista, que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, lo que le va a pasar al malo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. Jehová conoce el camino de los justos, dice. Es decir, Jesús es palabra de Dios, el camino de la derecha. Si usted camina en el camino de la palabra de Dios, con mi diestra te sostendré, dice la palabra. Es decir, en la palabra vamos a obtener provisión, protección y ubicuidad de parte del Señor. La palabra tiene reciprocidad en sí misma. ¿Qué significa esto? Jesús, delante de su Padre el día de mañana, cuando usted se presente delante del trono de Dios, el Padre va a preguntar: Jesús, ¿lo conoces? Y Jesús va a mirar: sí, Padre, Él caminó en mí, yo lo conozco muy bien. Caminaste en el camino de la palabra.
Al que me reconoce delante de los hombres, yo le reconoceré delante de mi Padre. La reciprocidad. Ahora, al que no me reconoce delante de los hombres, ¿y cómo se ve que usted no reconoce a Dios delante de los hombres cuando usted no camina ahí? Usted es un cristiano submarino. No se le ve, no se le nota. Al cristiano se le conoce por dos cosas: por sus palabras y por sus obras. No solamente por tus palabras, por sus obras. Por eso Cristo viene y dice: no he venido a abrogar la ley, yo vine a darle su forma definitiva. La traducción original. ¿Qué significa esto? Los 10 mandamientos siguen vigentes, ¿no? No matar, no robar, no adulterar, no mentir, sigue vigente. Por eso Jesús, palabra de Dios, ya viene y dice: no vine a abrogar la ley, eso seguirá vigente, yo vine a darle su forma definitiva. Es decir, los 10 mandamientos eran una serie de normas de lo malo que el ser humano no debe hacer, pero el ser humano se quedaba sin hacer lo bueno, sin hacer nada. Yo no mato, yo no robo, yo no... Pero Jesús, palabra de Dios, verbo, acción, es lo bueno que el ser humano debe hacer. Ok, no haces lo malo, pero ahora haz lo bueno. Por eso encontramos a Jesús, maestro de la ley, que se convirtió en maestro de vida, porque caminó en sí mismo, para que el ser humano caminara detrás de Jesús, del trazo que la palabra ya está haciendo. Dice que no va a suprimir la ley, sino le da su forma definitiva. ¿Cuántos me siguen? Jesús le dirá a los de su derecha, dice, a las ovejitas, a los corderitos: pasen al gozo eterno. Porque ustedes cuando yo tuve sed me dieron de beber, cuando yo tuve hambre me dieron de comer, cuando estuve forastero me dieron cobija. ¿Y cuándo, Señor, lo hicimos? Por cuanto hicieron por uno de estos más pequeñitos, lo hicieron por mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es acción. Jesús ya dice en el versículo, en el Sermón del Monte, que todo lo que hagas en favor de un prójimo, que es la imagen de Dios, lo estás haciendo a Dios. Si usted quiere hacer lo bueno, si usted quiere agradarle a Dios, debe hacer lo bueno en favor del prójimo, porque el prójimo es imagen de Dios. El ser humano tanto quiso adorar aquello que ve, o al revés, tanto quiere ver aquello que adora, entonces hace imágenes. Pero Dios en los mandamientos ya nos dice: si tanto quieres adorar aquello que ves, ahí tienes a tu prójimo. Sírvele a él y adorarás a tu Dios de esa manera. Amén. Jesús dirá a los de su derecha: pasen al gozo eterno, y a los de su izquierda: fuera de mi vista, a la perdición eterna. ¿Por qué? Porque hicieron lo bueno, pero por egoísmo. Mateo 6 ya dice que hay 2 formas de hacer lo bueno: por amor a mí mismo, por egoísmo. Yo hago lo bueno para que todo el mundo me aplauda, pero lo hago en el camino del mundo, y en ese camino del mundo muchos te aplauden, pero muchos te reprueban. Tu recompensa se ve recortada al 50%. Pero en el camino de la derecha, cuando vas a hacer lo bueno, hazlo en secreto. Si vas a diezmar, si vas a orar, si vas a ayunar en favor del prójimo, hazlo en secreto. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en... ¿Cuántos quieren la recompensa en público? La recompensa en público, no, la recompensa de Dios no se ve recortada. Tu recompensa es completa. Por eso, cuando vamos a hacer lo bueno, hagámoslo por amor a Dios. Y si es por amor a Dios, no busquemos la vista del prójimo. Con mi diestra te sostendré. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Cuando usted camina en el camino de la palabra, ahí Dios nos sostiene a nosotros. Delicias a tu diestra para siempre. Cristo, Jesús, es la diestra del Padre. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir,
Si dice que es un camino, es algo que hay que transitar. Y eso lleva su tiempo, su proceso. Cuando usted le recibe a Jesús como Señor y Salvador, es maravilloso. Es el inicio de su vida cristiana. Pero después camine hasta el final. ¿Por qué? Porque el que persevera hasta el fin, ese será. El que persevere hasta el fin recibirá la recompensa. La perseverancia es una virtud que pocos tienen, porque comienzan algo y no perseveran y creen que a los 1 año o 2 años ya deben prosperar. Primero es sembrar. Y Dios tendrá en cuenta el estado postrero del ser humano. Es decir, si usted hacía lo bueno, pero en el estado postrero empieza a hacer lo malo porque no ve resultados, Dios va a tener en cuenta su estado postrero, dice. Pero si usted hacía lo malo durante toda su vida, pero cambia en las postrimerías de su vida, Dios va a tener en cuenta su estado postrero. Y si usted comenzó en la vida cristiana muy joven, persevere hasta el fin para ser salvo. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Hay 2 puertas, una puerta estrecha y otra puerta grande. La puerta estrecha es el camino de la derecha. Ese no tiene ninguna atracción. Nadie quiere entrar por ahí. Vaya usted por ahí, dice Cristo, porque por ahí nadie va, no se va a tropezar con nadie. No vaya por la izquierda, porque ese es atractivo y todo el mundo se va a tropezar con mucha gente. ¿Cuántos creen que hay 2 caminos? Les voy a contar una cosa para terminar. Jesucristo, palabra de Dios, que ya se manifestó en el Génesis hasta el Apocalipsis, vino primero en forma de letra y se convirtió en libro, ¿no? El ser humano, nosotros vemos hasta hoy día que Dios no quiere hacer caso a Dios. El hombre es terco, el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios envía a su propio Hijo, a la palabra envía, se encarna como ser humano. Y en su propia vida, Él registra los 2 caminos. Cuando va por el camino de la derecha, de la gracia de Dios, de la protección de Dios, le quieren apedrear y Él se escapa por entre ellos, dice, ¿no? Le querían matar en Jerusalén y Él pasaba la noche en Betania. Tenía protección de Dios. Nunca le faltó algo de comer. Tenía la provisión de Dios. Nunca le faltó ubicuidad. Sabía quién lo venía a tentar y no se dejaba tentar. Ahora, en el momento del Getsemaní, Cristo se identifica con los pecados del mundo, es decir, con los pecados que usted y yo hemos cometido. Asume sobre sí mismo los pecados del mundo. Antes de esa situación, Cristo decía, bueno, yo voy a ir a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sacerdotes, va a ser maltratado y va a ser muerto. Pero al tercer día va a resucitar. 3 veces dijo esto antes de Getsemaní. Y los discípulos, por supuesto, se entristecen porque dice que va a morir. Pero también dijo que iba a resucitar. Pero esa parte no lo tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestra mente muchas veces nos delata la forma en que hablamos. ¿Cómo está constituido el ser humano? Y cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? Nos delatamos. Sin embargo, somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y el cuerpo va a pasar. Lo más importante y lo que hay que alimentar es el espíritu, con el alimento para el espíritu, que es la palabra de Dios. En el Getsemaní, Cristo dice, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Ya tiene dudas y no quiere asumir, le cuesta, pero tiene un golpe de inteligencia y dice, pero que se haga tu voluntad. Ya comienzan las consecuencias del camino del mundo. Él ya se entregó al mundo. Se enoja con los discípulos. No pudieron orar conmigo 1 hora. A Cristo jamás le molestó eso.
La ley del Levítico decía de que cualquiera que iba a ser juzgado tenía que ser juzgado a las 12 del mediodía con todos los miembros del Sanedrín presente. ¿Fue a las 12 del mediodía? ¿Estaban todos los miembros del Sanedrín presente? En la oscuridad lo hicieron. La religión que debía acoger la palabra de Dios lo estaba maltratando. En el camino, eso se llama injusticia. Y en el camino del mundo, un hombre, mujer, experimenta la injusticia. Los soldados del templo, que tenían que estar solamente en el recinto del templo prohibido, tenían de salir fuera del templo. Salieron fuera del recinto del templo y van a arrestar a Jesús en el monte de Getsemaní, de noche. Lo arrastran, le pegan, lo maltratan, lo entregan al mundo. Cuidado con el religioso que entrega la palabra de Dios al mundo. ¿Cómo nosotros entregamos la palabra de Dios al mundo? Cuando usted y yo ya somos cristianos y desviamos de Dios. Y en nuestro comportamiento hacemos cosas del mundo. Lo matan, pasión y muerte. Es decir, en el camino de la palabra, donde Cristo obtenía protección, provisión, ubicuidad, ahora se identifica y asume los pecados del mundo y tiene las consecuencias del mundo. Injusticia y hasta muerte. La palabra misma en el Sermón del Monte ya nos dice: si recibes un golpe de mejilla, ponle también la otra. Sabemos que eso significa, bueno, al que te pide, dale la otra mejilla, sé buenito. Pero otra acepción más es esta, de que si la palabra de Dios produce protección y provisión en sí misma, un golpe de mejilla es un mal que te está llegando. ¿Por qué te está llegando ese mal? Sé humilde y reconoce y pon la otra mejilla, es decir, purga bien tus consecuencias, porque ciertamente las consecuencias llegarán. Sé humilde. Al poner la otra mejilla ya estás llevando a cabo, estás obedeciendo la palabra y te sujetas nuevamente al camino de la palabra. Jesús en su vida experimentó y enseñó con ella lo que es el camino de la palabra y el camino de la desgracia. Jesús, palabra de Dios, maestro de la ley, en vida se convirtió en maestro de vida. Es decir, Dios diseñó todas las formas, ya sea por medio de la letra y por medio de la vida de su Hijo, para mostrarnos cuál es el camino que debemos seguir. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que los levitas pasen, por favor. ¿Se les llama levitas aquí? El versículo 12 del libro de Mateo dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es decir, los magos vinieron por el camino de Herodes, por el camino del mundo, pero al encontrar la palabra te muestra el camino de la palabra, otro camino. Ya no puedes seguir por el camino del mundo, porque el camino del mundo tiene muerte, tiene desprotección, tiene injusticias. Así es que palabra de Dios, consumamos 3 veces al día y obremos la palabra de Dios. El crecimiento espiritual tiene 3 etapas: conocimiento, aceptación y puesta en práctica. Aleluya, que Dios les bendiga. Vamos a cantar una canción, Qué bella historia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen calor? ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos están aburridos? Aleluya, cuando guste, amado. Esta es una bella historia donde Cristo renunció a todo y vino a vivir como usted y como yo. Murió por nosotros. Qué bella historia de su excelsa gloria,
bajo el Salvador. Jesús mi Redentor nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Cuida mi vida, mi Redentor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Y a revelarme, aleluya, al Dios de amor. Gloria a Dios, póngase de pie. Vamos a adorarle un poquito a nuestro Señor, amén. Señor bendito, nosotros creemos en tu palabra, creemos en ti, creemos en cada una de las bendiciones que están descritas en tu palabra, Señor. Levanta tus manos al cielo